Tardes, buenos días, buenas noches. Este es un mensaje para contestar sus intervenciones en el foro sobre la modernización universitaria y la radicalización estudiantil comenzada en la segunda parte de la década de 1950. Vamos a avanzar sobre dos o tres cuestiones de orden, ¿sí? He visto que han podido participar más de este foro. No obstante, nosotros tenemos 90 personas matriculadas, más o menos. Eh, Sigue siendo una participación, eh, digamos, un porcentaje de la participación eh, bastante, digamos, bajo, ¿sí? Menos de un tercio participan. Eh, Entiendo que quizás quienes vean este video sean quienes participen, así que no es el reto para ustedes. Y me doy cuenta que, bueno, que en general participan las mismas personas, así que, bueno, somos quienes estamos y estamos quienes somos. Eh, Respecto del curso, ¿sí? Seguramente les va a llegar una comunicación en estos días para la reprogramación, o les ha llegado para la reprogramación de una clase, ¿sí? Por motivos del feriado dispuesto a raíz del atentado o el intento de magnicidio, ¿sí? A la vicepresidenta. Así que me imagino que van a comunicarse con ustedes. Lo que se ha comunicado con los docentes es que vamos a tener una clase el otro viernes. El día viernes 9, ¿sí? Vamos a ver los temas que hubiésemos visto en el día viernes 12. Les recuerdo que nos encontramos a las 17 horas. Bien, respecto del foro, he notado, digamos, un nivel dispar de aciertos y de comprensión del proceso iniciado en la segunda parte de los años 50 en la historia universitaria y del movimiento estudiantil de nuestro país. En primer lugar, quiero hacer una aclaración muy general. Hay un problema muy importante que vi en varias de las intervenciones y que me parece que hay que tener más cuidado cuando se escribe, ¿sí? En estas cosas. Es un error fáctico, ¿sí? La revolución cubana los revolucionarios cubanos alcanzaron el poder en 1959. La guerrilla comenzó en el año 56 con el asalto al cuartel del Moncada el 26 de julio de 1956. Y por ese asalto estuvo preso Fidel Castro y tiene un alegato ante eh, los jueces cubanos que se llama La historia me absolverá. Esa es una cuestión importante entender porque digamos, el análisis que se haga de la influencia de la Revolución Cubana no puede ocurrir que pensemos que la revolución incidió en el movimiento estudiantil argentino antes del 59. ¿Sí? Eso es un error. He visto varias personas que dicen que en el 56 comenzó a incidir la revolución cubana. Eso no es así, ¿sí? Y es muy importante tener en clara las fechas de estos acontecimientos que son acontecimientos muy conocidos de la historia mundial o argentina, ¿sí? Para no confundir épocas, personajes, etc. Ahora bien, en la primera pregunta, ¿sí? Que se se los interroga sobre, bueno, cuáles fueron los principales aspectos y alcances de la modernización universitaria comenzada en la segunda parte de la década de 1950, encontré bastante acierto. Inclusive hay algunas personas que hicieron una- un análisis de los procesos de cambio de la estructura universitaria
y señalaron algo muy interesante que se empieza como a cuestionar el monopolio de una universidad profesionalista y a pensar en otro modelo universitario, ¿sí? Más, digámoslo así, con lugar de la actividad científica, con lugar para la extensión, ¿sí? En ese sentido me parece que fueron las personas que más, digamos, que le dieron una vuelta de tuerca mayor a la respuesta. Pero en un repaso general de esta cuestión, que después vamos a ver hoy día viernes en clase, ¿sí? Hay una primera cuestión que es la extensión de las dedicaciones exclusivas, digamos, el desarrollo más profundo de la actividad de la investigación, con fondos, con subsidios, creación de institutos, fondos incluso transnacionales, la vinculación con otros centros del mundo, ¿sí? De distintos países del mundo, de Europa, de los Estados Unidos, de otros países de América Latina. También la modernización universitaria fue parte de un proceso de modernización cultural que comienza en la segunda parte de los años 50 y tiene mucha intensidad en los años 60, ¿sí? Como las distintas corrientes de pensamiento, corrientes de la cultura popular y masiva, el ocio, incluso las formas del ocio de Occidente, bueno, van ingresando todas esas novedades de los fines de los 50 y principios de los 60, van ingresando a la vida cotidiana de la sociedad argentina, sobre todo en las ciudades más grandes, y ese ingreso no es una importación, sino que en Argentina, bueno, se se van construyendo determinadas modas y formas propias de la modernización cultural en la Argentina, ¿sí? Una de estas cuestiones importantes es el crecimiento de, por ejemplo, los semanarios políticos, ¿sí? Y digamos, la creciente importancia de la prensa política en la vida cotidiana de esa época. Por otra parte, sí, esa modernización universitaria implica también una continuidad del proceso de masificación de la matrícula y esa modernización implica también una democratización de las instituciones universitarias, democratización con el acceso de mucha gente a las aulas y a la vida universitaria, pero también una democratización que tiene que ver con mecanismos de cogobierno y autonomía que habían sido suspendidos durante la era peronista y retornaban, ¿sí? Digamos, al legado reformista. Este fue un proceso muy, muy complejo, ¿sí? Porque implicó muchas diferencias adentro del bloque universitario opositor al peronismo, ¿sí? Había quienes pensaban en la necesidad de un cogobierno tripartito paritario, había quienes pensaban en la necesidad de un cogobierno con mayoría estudiantil, había quienes pensaban en la necesidad de un cogobierno con mayoría de los profesores. Bueno, lo que ocurrió es que finalmente los estatutos del 57 de la UBA, que son los que marcaron un poco al resto del sistema universitario sobre este tipo de ordenamiento jurídico institucional, ¿sí? Se convirtieron en estatutos con mayoría docente, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué sentido? La segunda pregunta, ¿en qué sentido puede sostenerse que el choque laico libre marcó una etapa de la historia del movimiento estudiantil y la vida universitaria argentina? Aquí vi en general respuestas muy escuetas, ¿sí? Y en general nadie tomó, hay poca gente que tomó, ¿sí? Los dos grandes aspectos en los que marcó laico libre
la etapa del movimiento estudiantil de la vida universitaria argentina. En primer lugar, un aspecto fundamental es la ruptura del monopolio estatal público laico de la educación universitaria y luego, ¿sí?, cómo esto se fue avanzando desde el 58 a nuestros días, fue avanzando la porción, creciendo la porción de educación privada, de gestión privada dentro del sistema educativo en desmedro de la porción pública, ¿sí? En ese sentido, laica o libre y la derrota del bando laico y la victoria de los libres marcaron un momento y un cambio de tendencia en la relación entre lo público y lo privado en el sistema educativo. Eso por una parte. Por la otra parte, ¿sí?, y esto me parece que está todavía menos presente en sus respuestas, es que laico libre marcó digamos, una intensificación muy grande de la presencia de la Guerra Fría dentro de la discusión política universitaria y dentro de la discusión sobre política en la universidad, ¿sí? Aquí importa mucho ver cómo, por ejemplo, aparece entre los detractores del bando laico reformista, que está la gran prensa, parte del sindicalismo peronista, parte de la derecha nacionalista, del catolicismo, ¿sí?, la idea de que el bando laico es comunista, ¿sí? Y la asociación entre reformismo y comunismo, y que bueno, que debe evitarse la presencia, la victoria del bando laico porque es una victoria del comunismo. Del otro lado, ¿sí?, hay un fenómeno importante adentro del reformismo universitario, que es la creciente influencia de los grupos disidentes de izquierda dentro del Partido Socialista y de los grupos comunistas sobre la dirección de los principales centros de estudiantes y centros y federaciones estudiantiles. Entonces allí vemos, ¿no?, una creciente importancia de una forma de discutir las cosas que no solo tiene que ver con la geopolítica, de la influencia de las potencias de la Guerra Fría en sus respectivos bloques mundiales, sino también con la idea de que detrás de las disputas universitarias hay una posibilidad, algo así, ¿sí?, una posibilidad de que esto derive en una revolución, ¿sí? Están quienes están a favor y quienes están en contra de eso, ¿no? Entonces, aquí la Guerra Fría hace un acto de presencia para quedarse durante los años 60. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno mira la pregunta 3, que tiene que ver cuáles fueron los principales reclamos estudiantiles de la primera parte de los años 60, bueno, allí vemos el tema del presupuesto, en general lo han podido ver, el tema de muchos reclamos sobre los derechos civiles, pero lo que no han marcado, ¿sí?, con suficiente fuerza, hay pocos casos donde encontré esto, es el rechazo del movimiento estudiantil al imperialismo. Al imperialismo es un rechazo que, digamos, se va marcando por distintos canales eso. Por una parte, en la vida académica, ¿sí?, el rechazo a los fondos de las empresas o las fundaciones transnacionales, ¿sí?, como la Fundación Ford, hay un rechazo muy grande a ese tipo de iniciativas porque el movimiento estudiantil considera que esos fondos, fíjense cómo va cambiando, ¿no?, eso que era dinero para encarar la modernización universitaria se empieza a ver como dinero que va anudando la dependencia del sistema universitario a los intereses de las grandes corporaciones del capitalismo mundial.
y del aparato industrial militar estadounidense. Del otro lado, sí, aparecen discusiones más y movilizaciones más en relación a la esfera de la política argentina y la política global, ¿sí? La mayor y la más importante tiene que ver con la lucha contra la participación de Argentina en la invasión de la República Dominicana comandada por los Estados Unidos en 1965. ¿Sí? Ahí hay una cuestión que me parece fundamental que tiene que ver con un rechazo del militarismo y del imperialismo que incluso permite al movimiento estudiantil tener cierta sintonía con parte del movimiento obrero. Esto va a dar lugar nos va a dar elementos para pensar sobre la cuarta pregunta que está planteada en el foro, ¿sí? Que tiene que ver, que dice, ¿por qué motivos Juan Califa afirma que la radicalización estudiantil comenzó tempranamente en Argentina? Bien, los motivos son justamente que las movilizaciones estudiantiles y los planteos en relación digamos, al clivaje revolución contra revolución, la discusión sobre el comunismo, la discusión sobre el imperialismo, ¿sí? Están presentes en Argentina desde la segunda parte de los años 50. Y esa presencia es muy importante porque es la que va a hacer que sea muy fuerte la influencia de la Revolución Cubana luego de 1959, ¿sí? Es decir, en la primera parte de la década de 1960, no en los 50, la influencia de la Revolución Cubana como ejemplo de una victoria, ¿sí? De una victoria además que tiene un halo heroico por estar tan cerca de los Estados Unidos, pero vuelvo a lo mismo, es una radicalización que es temprana. Cuando Juan Califa dice esto, lo que está señalando es que fundamentalmente la radicalización no comenzó en el cordobazo, ¿sí? Cuando vamos a verla en un nivel muy alto, ni comenzó en los años 70, ¿sí? Un poco después de 1969. No, la radicalización para Juan Califa comenzó en la segunda parte de los años 50, ligada a todos estos motivos, ¿sí? Y por eso se considera que es temprana. Incluso anterior a la Revolución Cubana, el inicio de la radicalización estudiantil es anterior incluso a la Revolución Cubana y por eso se la considera como temprana, la considera Juan Califa. Bueno, estas son mis respuestas, mis reflexiones. Nos vamos a ver el día viernes 9 a las 17 horas en el encuentro sincrónico. Vamos a avanzar sobre todo el periodo que va desde el golpe de Estado de 1955 hasta el comienzo del terrorismo de Estado en 1974. Nos vemos, les dejo un saludo y estamos en contacto.